Muy buenos días, jóvenes de grado noveno. Por medio de este video explicativo vamos a dar los puntos generales y las explicaciones generales a la guía número 5, a la que nos corresponde esta semana, la de transcripción. Entonces, como les digo, jóvenes, vamos a dar la explicación por medio de este video. Entonces las dudas o preguntas que se generen, pues las voy a estar contestando en el horario habitual. Por ejemplo, noveno B tiene un horario, noveno A también tiene su horario. Primera y segunda hora, noveno B primera hora, noveno A segunda. Pero entonces es necesario que observemos bien la explicación en este video. Hay varios términos, muchachos, entonces voy a irlo explicando, los pueden escribir en su cuaderno para que tengan mayor claridad si lo desean hacer. Si no, entonces ponemos cuidado en el audio de este video para que vayamos comprendiendo la temática. Muy bien, aquí me dice que un gen es lo que transporta la información genética, es decir, un gen es lo que transporta el contenido de ADN. Eso quiere decir que en un gen hay bases nitrogenadas o llamadas nucleótidos. Son las mismas bases, adenina, timina, guanina y citosina, que se llaman nucleótidos o bases nitrogenadas, que la vimos en la explicación del día anterior y la guía anterior. Hay un texto entonces que debemos hacer, pero voy a estar explicando las palabritas o conceptos que de pronto sean extraños para nosotros. Tenga en cuenta una vez más las alberjas guisantes. A ver, aquí hace la referencia de un científico llamado Mendel, que estudió en conclusión y en resumidas cuentas, estudió, muchachos, los saltos genéticos y las características de genes y las características proteicas o físicas. O sea, características genéticas y características físicas. Eso hizo Mendel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando vamos a observar nuestro árbol genealógico de nuestra familia, pues vemos parecidos a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, vemos parecidos físicos, pero nuestra genética es diferente. Eso es lo que se refiere a Mendel y los estudios de Mendel. Pero es muy importante retomar esto, ¿por qué? Porque Mendel lo que habló, y es lo que nosotros vemos en nuestra historia genética, es que todos tenemos una genética diferente, particular, pero rasgos físicos muy parecidos a alguien de nuestro entorno. Por esa razón, muchachos, nosotros nos parecemos a alguien de nuestra familia, o de pronto hay familiares de generaciones anteriores que nosotros no conocemos, pero que nos parecemos en fotos. Vemos las fotos de nuestro álbum familiar y nos parecemos en nuestros rasgos físicos. Ahí viene lo que se va a hablar esta guía. ADN, y también viene el ARN. Nosotros en los cursos anteriores, octavo, séptimo, sexto y mucho más atrás, vemos la célula, y la célula contiene organelos celulares. Por ejemplo, en el núcleo se encuentra el manejo del ADN, y en los ribosomas se encuentra el proceso de ARN, que se va a hablar en esta guía de transcripción y traducción. ¿Entre quiénes? Entre ADN y
ARN. Entonces, como estamos observando, muchachos, entonces nosotros en esta guía vamos a ver cómo se convierte el ADN, ¿sí? Primero, hay que hacer un tipo de transcripción, y cómo se convierte el ADN al ARN. Es lo que yo quiero que observemos y que empecemos a explicarnos nosotros mismos. Entonces, para que haya un parecido a nuestros familiares o a nuestra familia en diferentes generaciones anteriores o en generaciones que vienen, nosotros debemos entender que eso lo hace el contenido de ARN en las proteínas. ¿Listo? ¿En dónde? Los ribosomas contienen ARN y el ARN se traduce desde un ADN. Por eso aquí nos explica el proceso de transcripción, transcribir. Síntesis significa que produce. Síntesis significa producir. Entonces la síntesis es producción. ¿De qué? De ARN. Eso es producción de ARN. Bajo la dirección del ADN, claro. Aquí, por ejemplo, el ARN se forma dependiendo del ADN que se maneje. Y viene entonces un lenguaje ya más específico en la genética, que entonces se va a convertir, después de un ARN, se convierte en un ARN mensajero. A ver, muchachos, no es que hayan diferentes ARN, lo que pasa es que hay diferentes funciones. El ARN es el mismo, pero la función es diferente. ¿Listo? El ARN es el mismo, pero la función es diferente. Encontramos un ARN mensajero, su nombre lo dice. ¿Lleva qué? Lleva un mensaje. Y lo lleva hacia otro organelo que ya hablamos, ARN ribosómico o ribosoma, que por eso está la R minúscula aquí, para empezar a hacer el proceso de traducción a la producción o síntesis o formación de un polipéptido que nada más y nada menos ese polipéptido es igual a proteína y más adelante esa proteína está formada por aminoácidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se observa aquí? Se observa que hay un esquema del ADN al ARN, hay una transcripción, un cambio en las bases nitrogenadas, un cambio porque no son las mismas letras, va a tener una variación. Entonces, en ese cambio, ¿sí? Va a convertirse en ARN o se va a pasar a ARN, y en la traducción, utilizando el ARN mensajero y el ARN ribosómico, vamos a tener proteínas. Aquí dice el ADN, una información genética, el ARN, mensaje transcrito, y la proteína, pues entonces nos va a generar diferentes aminoácidos, proteínas, para formar otras biomoléculas, como son las hormonas, las enzimas, las proteínas en sí, y
vamos a tener nuestras características físicas, también como en información genética, nuestras características genéticas. Genotipo es genes, fenotipo es rasgos físicos. Lo vemos acá, los genotipos son genes, alelos, dominantes y recesivos. Se puede tener cabello claro y cabello oscuro, y usted salió con cabello oscuro. Entonces, de ese gen, ¿cuál domina? El cabello oscuro, ¿cierto? Esos son alelos, son genes. Igual, lo vamos a ver en próximas guías. Y el fenotipo son las características físicas. Lo que le digo, nosotros vemos un álbum de fotos, nos parecemos a alguien físicamente, eso es lo que maneja las proteínas. Muy, muy importante tener la diferencia. Las proteínas son las que manejan las características físicas. Físicas. ¿De dónde vienen esas proteínas? De una transcripción entre el ADN y el ARN y después una traducción. Por eso en la parte número 1 del taller, a partir de la lectura responda a las siguientes preguntas. ¿Qué procesos componen la síntesis de proteínas? Síntesis de proteínas, formación de proteínas. La síntesis de proteínas tiene un paso de transcripción y tiene un paso de traducción. ¿Cuál es el propósito de las células al producir o sintetizar proteínas? Dar unas características físicas, fisiológicas, de pronto comportamentales no tanto, porque uno no hereda el comportamiento, uno adquiere un comportamiento. Pero entonces, en esencia, las proteínas dan unas características físicas, morfológicas, fisiológicas y comportamentales, pues bueno, eso lo podemos estar precisando. Muy bien. Asimismo, como se vio ayer, se necesitan enzimas. ¿Para qué? Enzimas es una molécula, una parte que acelera el proceso, porque no puede ser eterno, acelera el proceso y ayuda a la transcripción. Aquí entonces me va a explicar en un texto. El ARN es producido del ADN por un proceso de transcripción, ya lo hablamos arriba. Las moléculas, solamente está afirmando, es un texto afirmativo. Las moléculas de ARN son transcritas de acuerdo a la información codificada en la secuencia de bases de ARN. Bueno, aquí que es lo importante. Todo es importante, pero aquí es relevante que nosotros veamos que hay una enzima que se llama ARN polimerasa, que tiene una función muy parecida a la de ayer. ADN, ojo, una cosa es ADN polimerasa, ¿sí? ADN polimerasa que coge una hebra de un templado, de un molde y replica, ¿sí? Genera, acuérdense la prueba PCR, genera copias del ADN polimerasa. El ARN polimerasa tiene una misma función, pero para proteínas y en el ARN. En este caso, el ARN, que es el mismo mensajero ribosómico y lo que cumple diferentes funciones, pero es el mismo ARN, pues va a actuar acá el ARN polimerasa. Listo. Acuérdense, muchachos, que aquí ayer habíamos hablado de ADN polimerasa. Escribo con S, pero es Z, pero es con S. Entonces, por eso mismo, muchachos, nosotros, entonces, vamos a diferenciar eso. ADN polimerasa para el ADN, la hebra, lo que se explicó ayer, y ARN polimerasa para lo que se está explicando hoy, para el ARN, proteínas, y aquí más abajito nos va a explicar cómo sucede el proceso.
Por eso comienza la enzima ARN polimerasa y otras proteínas reconocen el inicio de un gen y comienzan a desarrollar el segmento de ADN, CO. Siempre se trata de un segmento de ADN, lo coge esta enzima, pero lo transforma a ARN. Aquí, ¿qué es un puente de hidrógeno? Un puente de hidrógeno es una unión que específicamente la une un hidrógeno. Más adelante vamos a ver la estructura, o ustedes van a ver la estructura química de lo que son las proteínas, los aminoácidos, y van a tener un elemento químico, que se llama, hidrógeno. Por ese lado se unen, ¿no? Que el ADN está unido. ¿El hidrógeno dónde va a estar? Muy sencillamente va a estar aquí, uniendo. ¿Uniendo qué? Uniendo qué? Los diferentes extremos de la doble hélice. Acuérdense que el ADN es la doble hélice. ¿Y qué va a unir? ¿Qué une? Pues acuérdense, nosotros vimos adenina con timina, citosina con guanina. Eso lo va a unir. Entonces, ¿qué va a unir? Pues va a unir las bases nitrogenadas con nucleótidos. Entonces, el ARN polimerasa se une a una cadena de ADN utilizando un molde, los templados, un molde. Los nucleótidos de ARN forman pares de bases complementarias, ¿sí? Y aquí viene el cambio, el cambio. ¿Cuál cambio, muchachos? El cambio es, seguimos utilizando en el ARN específico, ARN, se va utilizando la guanina, se sigue utilizando la citosina, se sigue utilizando la adenina, pero en el ARN se utiliza la U de uracilo. Entonces, para que tengamos claridad, muchachos. Entonces, para que tengamos claridad. En el ARN, mensajero o ribosómico, no hay RN de núcleo. Pilas, no se confundan. ARN de núcleo no hay. Hay una transcripción de ADN a ARN, pero el ARN es mensajero y ribosómico. Cuando hay unos ribosomas es porque utiliza el organelo ribosoma para hacer proteína o síntesis o formación. Entonces el ARN va a tener en su código la C de citosina, la G de guanina, la A de adenina y la U de uracilo. Y esto me va a dar una proteína. Gran diferencia. Gran diferencia. ADN contiene las otras bases, pero la timina. Listo. El ADN contiene la misma citosina, guanina, adenina, pero timina. Y el ARN contiene la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Para que tengamos muy presente eso. La cadena de ARN completa se separa de la plantilla de ADN y el complejo de transcripción se cae. Todo esto sucede en el interior del núcleo de la célula. Transcripción, paso, comunicación entre el núcleo y el ribosoma. Núcleo, ribosoma, núcleo, ribosoma, ribosoma, núcleo. Así sucesivamente. Luego este ARN mensajero sale del núcleo, lo lleva para dónde? Por el citoplasma directamente al ribosoma para que sea traducido en lenguaje de ARN ribosómico, es decir, ARN ribosómico de ribosoma para poder producir las proteínas en el ribosoma. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí sigue otro texto para
complementar lo que se ha hablado. Y en el taller parte 2 de las siguientes secuencias del ADN encuentra la secuencia complementaria y de esta transcribe el mensaje secuencia de ARN. Muy bien, entonces ustedes van a colocar en la primera, pues la C se une con la G, la C con la G, la C con la G. Ojo, la T con la A. Ahí me dicen, las siguientes secuencias de ADN, encuentre la secuencia complementaria de ADN, como lo hicimos ayer. ¿Listo? Pero cuando hagan la secuencia de ribosoma, vamos entonces a cambiar la T por la U. ¿Listo? La T por la U. Porque si hablamos de ribosoma, ARN maneja la U. Si hablamos de código genético ADN, hablamos de la T. Es la gran diferencia ahí. Mañana entonces, jóvenes, en el horario mañana, viernes, en el horario de 7 a 8, 9B, y en el horario de 9 a 10, 9A, seguimos con seguimos con esta guía para redondear la explicación. Obviamente, muchachos, ahorita que ustedes vean su video, pues me van haciendo las preguntas correspondientes para irles contestando las dudas que se generan. Lo mismo, las evidencias que se piden es en su cuaderno, marcan en la hoja donde van ustedes a tomar la foto y hacer la solución de las preguntas de los talleres, la mandan a su Drive, que se los mandé, la mandan a su Drive para poder ir calificando en tiempo real el trabajo que hacen ustedes. O pueden redondear todas estas explicaciones y mañana con la explicación que se da para concluir esta semana, pueden hacer todo un paquete de evidencias de trabajo y mandarlas el día de mañana o irlas mandando desde hoy. Bueno, muchachos, entonces analicen el video. Esa es la guía de esta semana para poder irnos nivelando en tiempo. Y bueno, jóvenes, entonces en las diferentes horas voy a estar pendiente para las dudas, aclarar dudas y tomar una asistencia eh, en cuanto a las preguntas que se vayan a generar. Muy buen día.